en el que nos emociona nuevamente tener grupos que seguramente más de uno de ustedes ha estado. Bienvenido Humberto, Javier, John, Jorge. Y tenemos varios Jorges, Ana María hoy aquí en el grupo, José Luis, Leonardo, Lidusca, Luis No nos han dicho de Alfonso, dónde nos acompañan, ¿no? ¿De qué Manuel, sí, ciudades? eso, que nos vayan contando ahí, Manuel, Miguel Lizarazo, Milton, William, bueno, bienvenidos todos aquí en esta vinculación, Dora, qué bueno, Edgar, bueno, Ana Mercedes, Alfonso, Alexa, bueno, muy bien, muy interesante efectivamente, y ya nos están diciendo, ¿no? De ¿De dónde? Sí, Armenia. ya. A mí me encanta cuando eso se empieza a mover y vemos, claro, de Bogotá siempre se conecta mucha gente, igualmente es grato, pero también nos satisface mucho saber que estas charlas llegan a... Estamos oyendo como entrecortado, Anita. Sandrita, no sé, porque no tengo, no me está señalando ninguna falla de internet. Ahora sí, Es- ahora bien, en este instante bien. Ok, ok. súper. Manizales, Bogotá. Pero sí, ahí te está diciendo Ana Mercedes lo mismo. Manizales, Armenia. Ana Bueno, muy Mercedes, sí. bien. Eso a veces es el internet que en algunos momenticos nos cobra ahí, como dicen, arriendo. Bueno, muy bien, vamos a entrar entonces en materia y hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y es cómo hacemos para que ustedes que hacen parte de equipos también contribuyan de alguna manera a un equilibrio de equipo para que ese equipo sea saludable para las organizaciones de las cuales ustedes o tienen o hacen parte o conforman con esos equipos de trabajo. Nos acompañamos como siempre, Ana María y yo, pues ustedes ya saben que somos psicólogas, que somos especialistas en gerencia de recursos humanos. Mi colega es doctorada en gestión del conocimiento, innovación y bueno, somos consultoras socias, amigas, partner, mejor dicho, uña y mugre, pero no nos vayan a preguntar quién es la uña y quién es el mugre porque como que nos lo turnamos de vez en cuando. Somos partner, amigas, y nos encanta poder estar aquí en este proceso de capacitación conjunta. ¿Mm? Anita, si quieres saludarlos ahí y decirles algo. Claro que sí, no. De nuevo, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que esta jornada de hoy pueda ser muy productiva para ustedes. Como les venía diciendo Sandra, se trata de que miremos de qué manera la, el equilibrio de un equipo de trabajo resulta saludable no solo para el equipo, sino para la empresa de la cual ese equipo hace parte. Aunque puede ser que algunos de ustedes hagan parte de empresas como tal o no, es decir, cuando trabajan independientes, pues la condición es un poco diferente. Lo cierto es que lo que sí hemos visto en todas las sesiones es que ustedes siempre de alguna manera trabajan en equipo, o sea que cada uno ofrezca sus servicios de manera individual no quiere decir que no trabajen en equipo. Y seguramente ese trabajo en equipo puede hacer que cualquier obra que estén desarrollando, cualquier negocio que haya salido, pues tenga un mejor resultado si de alguna forma pues acogen algunas de las recomendaciones que les vamos a hacer hoy o apropian algunos de estos elementos que vamos a compartir hoy con ustedes sobre equipos armónicos y bienestar. Ok. Y efectivamente ese es nuestro objetivo, tener la posibilidad de que ustedes cada vez fomenten un clima mucho más armónico en sus equipos de trabajo, con mucho más bienestar y que enfrenten todas las dificultades, los retos, las adversidades que efectivamente se les presenta en ese proyecto, en esos proyectos de manera independiente o en los que trabajan al interior de las organizaciones o de las empresas y que lo hagan siempre de manera eficaz, pero de forma muy constructiva. Para ello vamos a desarrollar 3 temas y el primero es cómo capitalizamos las lecciones aprendidas que tenemos en equipo y cómo nos ayudan eso de alguna manera
a superar las crisis como tal. La energía positiva del equipo para enfrentar la adversidad y la innovación y la creatividad para impulsar la recuperación del equipo. ¿Mm? Sandrita, yo Sí, quisiera hacer ahí como un pequeño contexto y es que, ¿por qué nosotros, por qué en Constructor y con nosotros como consultoras se ve la importancia de este tema? Y es porque básicamente, pues nosotros nos movemos todo el tiempo en unos entornos, en unos contextos que son muy dinámicos y que lo único que tenemos seguro es la incertidumbre y cuando hay incertidumbre, la posibilidad de crisis siempre existe. No son solo momentos tan dramáticos o tan complejos como, por ejemplo, los que vimos en pandemia, pero ese es un buen ejemplo de una crisis. Sin embargo, no tiene que ser ni tan largo ni tan prolongado para que se considere de esa manera. Simplemente en un país como el nuestro, en que hay tantas, digamos, incertidumbre frente a lo social, hay un montón de cosas que se convierten en un momento de adversidad o en un momento de crisis. Por ejemplo, el paro de transportes que hubo hace una semana. No es una cosa ni tan prolongada ni tan crítica como pudo ser pandemia, pero también nos genera dificultades porque las cosas no llegan al lugar que deben llegar a tiempo, si estamos hablando eventualmente de insumos para una construcción y una carretera se bloquea, un puente se cae, un túnel se viene abajo, puede que no completo, pero en este país estas cosas pasan. Es como todo este tipo de cosas que siempre están allí, ¿no? Que siempre hacen parte de la cotidianidad. Es solo eso, Sandrita, gracias. súper. Y además me parece importante que también seguramente lo que vamos a ir manifestando en algunos momentos también les sirve para su vida cotidiana, es decir, las crisis que se presentan en el contexto de la cotidianidad al interior de su casa, de su hogar, de sus equipos familiares también, porque muchas veces uno dice, bueno, pues solamente me sirve para el equipo laboral, no, con seguridad que algunos de estos elementos también los van a poder aplicar y recoger como aprendizajes para esos equipos de familia. Entonces, vamos a trabajar sobre esos tres temas de capitalizar esas lecciones aprendidas, luego cómo es importante la energía positiva del equipo para enfrentar esos procesos adversos y ahí también vamos a ver la figura de quien está liderando seguramente los equipos, la innovación y la creatividad para impulsar la recuperación del equipo. Y entramos en materia porque el tiempo es oro, realmente. Y vamos entonces en esa capitalización de las lecciones aprendidas en equipo para superar las crisis que ya Ana María les hizo un breve contexto del asunto. Entonces, cuando efectivamente nosotros nos enfrentamos a las crisis que pueden ser de diferente índole, unas más largas y más cortas que otras, decimos que cuando la crisis pasa, digamos, nosotros necesitamos hacer un análisis de qué fue lo que sucedió. Y parte de esas cosas que nosotros revisamos es mirar hacia atrás, mirar ese momento en el que la crisis se estaba dando e identificar cuáles son aquellas áreas que yo pudiera haber evitado, qué cosas son las que yo no debería, los errores que seguramente cometí y que quisiera que no se volvieran a cometer y cómo hago para poder salir ganador de toda esa situación y poder llevar al logro, al resultado, al cumplimiento de los objetivos si fuera trabajado desde un equipo. Es decir, cómo empiezo a mirar en retrospectiva, como si estuviéramos teniendo un espejo que mirara hacia atrás ese momento de crisis y cuál es el aprendizaje que de alguna manera nos está dejando y qué cosas debemos evitar hacia el futuro. Importante que tengamos un proceso de comunicación con nuestros coequiperos, con las personas que hacen parte del equipo. Es decir, necesitamos fomentar una comunicación, una conversación que sea, primero, pues como hemos siempre dicho, empática, ¿no? Que me ponga en el lugar de las otras personas para saber desde dónde lo está mirando, cuál es su perspectiva, cuál es su punto de vista, desde dónde lo están teniendo, pero que sea una conversación muy respetuosa, honesta, que le permita compartir experiencias, pero también aprendizajes acerca de esa situación de crisis que vivió y cómo fue esa situación, cómo la vivió, qué aprendió a partir de ello.
Casi, yo creo que esta es una de las cosas en las que a veces somos más reacios, que es la documentación de los aprendizajes. Es decir, nosotros somos muy dados a que cuando nos va muy bien en la vida o en las situaciones, como que pasamos de largo y no documentamos eso, como que no anotamos cuáles son esos éxitos. Y el asunto es que tanto los éxitos como los fracasos deberían ser registrados de alguna manera que nos permitan retomar y reconocerlos como las lecciones que nosotros hemos aprendido de cada uno de esos momentos en los cuales nos hemos visto enfrentando en situaciones críticas. Entonces, importante que empecemos a documentar. Hay momentos en que en nuestros creemos que siempre vamos a estar en cabeza, por ejemplo, de un equipo de trabajo o que siempre vamos a estar en la misma posición, pero cuando pensamos a nivel de empresa y están los documentos, esos documentos, pues los podrá leer, los podrá utilizar cualquier otra persona que esté ocupando un determinado cargo u otro equipo que venga a retomar un proyecto en un momento determinado y efectivamente no solamente es porque esté la persona y si la persona se fue, como que no se aprendió porque todo se lo llevó dentro de la cabeza. Entonces es importante por eso esa documentación de aprendizajes. Pero también es importante que miremos cómo es que vamos con aquello que aprendimos, con eso que pudimos compartir, con ese análisis que hemos hecho de manera retrospectiva, cómo es que lo vamos a aplicar esas lecciones aprendidas para el desarrollo de unas estrategias futuras que efectivamente nos resulten un ganar-ganar para la organización, para el área, para ese proyecto que yo puedo estar teniendo en un momento determinado. ¿Mm? Para ello tengo que implementar, digamos que cuál es la mejor práctica, qué es lo mejor que yo puedo hacer allí para que efectivamente logre tener una aplicación de esas lecciones aprendidas que he podido recabar. Entonces, parte de ello, y les decía esa importancia de la documentación, es documentar, pero hacer análisis de eso. Y eso nos permite cuando nosotros documentamos y analizamos, identificamos cuáles son las causas, cuáles son los efectos y la respuesta. Es decir, nos permite de alguna manera cuáles fueron los incidentes anteriores, los pasados que llevaron a que eso se sucediera, ¿no? Y nos permite analizar toda la información que yo he podido recabar, nos permite identificar los patrones que seguimos, ¿no? Los patrones de conducta, de comportamiento, la normatividad que seguramente estábamos aplicando, y de reconocer cuáles son las áreas en las que efectivamente vimos que fallamos más para poderlas tener como unas áreas de mejora que también nos permita crear un plan de acción que sea preventivo, es decir, no correctivo, no cuando ya suceden las cosas, sino que esos aprendizajes nos permitan anticiparnos a lo que puede estar sucediendo. La siguiente es poder utilizar, digamos que protocolos, ¿no? Y esos protocolos son o guías que sean mucho más claros, que sean flexibles, que sean posibles de adaptar para enfrentar esas crisis que a veces son inesperadas. Es decir, como que de alguna forma estamos teniendo unas guías que nos marcan una ruta de acción frente a cómo debemos actuar ya habiendo vivido una crisis y habiendo aprendido a partir de ella. Cuando realizamos simulacros y entrenamientos regulares, fíjense que donde nosotros vivimos, digamos, y cuando vivimos en propiedad horizontal, se hacen simulacros de emergencia. Aquí en las organizaciones también es importante a veces realizar simulacros de crisis, ¿no? Basados en aquellos escenarios anteriores que nos permitan de alguna manera entrenar a las personas que hacen parte de nuestros equipos. Eso lo que ayuda es a que las personas que hacen parte del equipo estén preparadas, a que se sientan cómodos siguiendo esos protocolos de los que hablábamos, esa guía, ese paso a paso, que es importante para enfrentar las situaciones que a veces pues, pueden resultar inesperadas y que ya tuvimos algunos aprendizajes a partir de ellos. Necesitamos mejorar nuestra comunicación interna y externa y para ello necesitamos optimizar los canales de comunicación, con quién nos vamos a comunicar, por qué medios lo vamos a hacer, cómo es que vamos a transmitir esas lecciones aprendidas que tuvimos, asegurar que todas las partes interesadas
llámese los colaboradores, los líderes, los socios, los proveedores, seguramente hasta los clientes muchas veces estén informados de las decisiones que pudimos haber tomado, de la transparencia en nuestra comunicación que es tan relevante para ello. Y cuando hablamos también de establecer, digamos que dentro de esa documentación, esas lecciones aprendidas que nosotros queremos implementar, esas mejores prácticas, pues es importante contar con un equipo de crisis. Y ese equipo de crisis es un equipo que esté conformado de manera diversa, es decir, que no todo el mundo está pensando lo mismo, no tiene las mismas profesiones, no tiene los mismos puntos de vista. Necesitamos un equipo realmente que sea especializado en enfrentar las crisis, en que tenga de alguna manera unas competencias también de flexibilidad, de creatividad, de resiliencia, que le permita de alguna manera, y cuando lo empoderamos a ese equipo, pues le va a permitir que esté muy atento de las situaciones, de lo que sucede, es decir, de monitorear la situación, de ejecutar el plan que se ha establecido para enfrentar esa crisis, pero también de adaptar sus respuestas, de tomar decisiones, de mirar qué hacer o qué no hacer de acuerdo a la experiencia que ha podido vivenciar. Es decir, cómo nos vamos llevando frente a cuáles van a ser esas mejores prácticas que tenemos que hacer si seguimos unos parámetros, unas guías, si documentamos, si hacemos simulacros, nos comunicamos, pero además contamos con un equipo que esté completamente preparado para ello. ¿Cómo generamos entonces cultura? Perdón, hundí el botón que no era. ¿Cómo generamos cultura para que haya un aprendizaje de manera permanente, un aprendizaje continuo? Entonces, la primera es generar un ambiente abierto y seguro para nuestros equipos, donde las personas se sientan cada vez más cómodas de si se equivocaron y puedan manifestarlo. Si fracasaron en algo, tengan la posibilidad de comentarlo en el equipo sin temor a que haya el regaño, la represalia, digamos que el llamado de atención, es decir, que haya un ambiente seguro para poder identificar que puedo aprender a partir también de lo que sucedió, del error. El siguiente es un aprendizaje en el ciclo de gestión, y eso quiere decir que nosotros necesitamos estar revisando de manera permanente, continua, cuáles son los eventos que se han sucedido, y para ello tengo que implementar reuniones para discutir los aprendizajes que he obtenido de cada una de las situaciones que vivo y cómo es que ese aprendizaje me está sirviendo para el nuevo proyecto en el que nos vamos a involucrar, para esos objetivos que tenemos formulado de más largo plazo. Es decir, que los aprendizajes siempre nos deben servir para esa gestión que vamos a hacer a futuro. Debemos trabajar en una capacitación continua, es decir, formando a nuestros coequiperos, a nuestros empleados, a nuestros colegas, porque a veces pues son colegas en los que necesitamos que se desarrollen habilidades muy claras para poder ser flexibles, para adaptarse, para trabajar rápidamente en asumir los cambios que se nos están dando en el entorno, para gestionar las emociones y cada vez ser más resilientes, podernos sobreponer a esas adversidades que estamos teniendo, con las que nos vemos enfrentados en unas situaciones que son críticas. Pero también tenemos que reconocer el aprendizaje y debemos hacerlo públicamente, ¿no? Esas lecciones aprendidas que cada una de las personas tiene o que el equipo mismo tiene en el trabajo diario, debemos reconocerlas y debemos motivar a otros a que sigan el ejemplo de eso que se aprendió y que se pudo poner en práctica en un espacio digamos que de desarrollo de un proyecto de forma particular. Y aprovechar la tecnología para que los aprendizajes se faciliten. Y es como a partir de las diferentes plataformas digitales con las que hoy en día podemos contar de enseñanza, de colaboración entre empleados, cada persona tenga la posibilidad no solamente de aprender muchas más cosas, sino también de compartir esos conocimientos y esas lecciones aprendidas que seguramente un espacio o una situación de manera particular le ha dejado. ¿Alguna cosita ahí, Anita, que quisieras complementar?
Ok. Sandrita, solamente insistir porque conocemos el perfil de nuestra audiencia, que uno a veces se piensa que esto aplica para una empresa si es relativamente grande y con una estructura relativamente robusta. Y en todo caso, como lo decíamos al comienzo, pues funciona siempre que yo perciba que hago parte de un equipo, ¿cierto? Indistintamente de que pertenezcamos o no a una empresa, eso es posible, ¿sí? Incluso, como bien lo señaló usted, yo puedo estar hablando de una crisis en términos del entorno en el que vivo y de cómo se están manejando en este momento, por ejemplo, problemas ambientales, el tema que tenemos con el agua, los incendios, las amenazas de terremoto, todo este tipo de situaciones. Para todo este tipo de situaciones, estas recomendaciones que usted nos acaba de presentar pues son viables, ¿no? O sea, ¿quién en el conjunto en el que yo vivo, cuál es ese equipo que puede estar siendo responsable de una situación crítica? ¿Cómo lo vamos a abordar? Como que podamos verlo situado y por eso también les ponía en el chat que si tenían cualquier duda alrededor de esto, no la plantearan allí para ir solucionándola porque, insisto, pues no solamente está planteado para empresas grandes, sino para todo tipo de empresa o equipos de trabajo que no necesariamente hacen todos parte de una misma empresa, como puede ser los proveedores en una remodelación, por ejemplo. ¿Mm? Hoy quiero traer a colación algo que me comentaban hoy en una capacitación que estaba dictando para una empresa que hace mensajería, entrega de paquetería a nivel nacional. Y están viviendo una situación climática, pues si la estamos viviendo en Bogotá, que tenemos unos calores bastante fuertes. Esta persona en Barranquilla, la sensación térmica es impresionante. Estaban en 42, una sensación de 42 grados y más, donde efectivamente trabajar todo el tiempo entregando paquetes, como dicen, no importando la situación, ahí tienen dificultades. Esto ha generado que hayan dificultades energéticas. Hay más de una parte de Barranquilla sin energía. Entonces, imagínense calor más efectivamente sin nada que uno pueda, como dice, un ventilador que puedo prender, los semáforos. Entonces, esto, por ejemplo, es una crisis y es una crisis que empieza a identificar cómo trabajo con mis equipos de trabajo, cómo hago para poder documentar que voy a hacer una situación que además tampoco es algo que yo pueda en algún momento controlar, pero puedo decir si hay cosas en las que no controlo cosas, ¿cómo hago para trabajar con los equipos? ¿Cuál es la comunicación que tiene que haber? ¿Cómo es posible que si hay un error o algo en lo que yo supuestamente lo podría estar calificando como de algo negativo, en una situación crítica es posible que no sea ni tan negativo? Me decía la persona, es que es posible que la gente diga, pues es que no se quieren mover, no están comprometidos. Ojo, hay una situación particular que hace que también las personas actúen de manera diversa y que estén enfrentándose a una situación cambiante en la que tienen que poner en acción, pues, no solamente su estado físico, sino emocional, su estado psicológico, etcétera. Entonces, como para tener en cuenta que las crisis también no solamente son producto del entorno, o más bien del equipo per se, sino también de cosas que nos están sucediendo en el entorno, como lo que Ana María nos comentaba al principio, que también podía ser lo que conocimos todos hace 3 años con relación a la pandemia. Entonces, entremos en este aspecto de cómo enfrentar la adversidad teniendo en cuenta una energía positiva. Y para enfrentar algo desde una energía positiva, pues uno podría decir que también necesitamos el papel de un liderazgo positivo, optimista, ¿no? Un liderazgo que esté siempre orientado a reconstruir los equipos de trabajo, a fortalecer su cohesión, a asegurarse que el camino que el equipo transite cada vez sea un más sostenible, que además le permita que el equipo, más bien que propicie que el equipo aprenda, innove, que utilice esa crisis como una oportunidad para darse cuenta de, bueno, a qué nos vimos retados, qué fue lo que aprendimos, qué cosas son las que tenemos que mejorar,
que se promueva siempre el aprendizaje constante. No importa si me equivoqué, ¿qué aprendiste de ese error? Normalmente cuando tenemos errores, queremos tapar los errores y los errores nos dejan una serie de aprendizaje siempre y cuando nosotros los pongamos sobre la mesa, ¿no? Los destapemos de alguna manera, aprovechemos esa lección aprendida que nos está dejando. Motivar, por lo tanto, al equipo a que adopte nuevas prácticas, a que de alguna manera innove, sea creativo y que esos aprendizajes lo que sí lleve es a que no se sucedan pues nuevos errores, cosas que pudiéramos evitar porque ya lo aprendimos en un momento determinado. Es como ese comentario de, pues no me puedo tropezar varias veces con la misma piedra, porque ya tengo que identificar dónde está para no volverlo a hacer, pues eso mismo es lo que nos debe dejar las lecciones aprendidas. El líder necesita entrar a que su equipo o apoyarlo en ese proceso de celebración de logros, ¿no? Reconocer y celebrar el esfuerzo que cada una de las personas hace, tanto en el proceso crítico que están sucediendo, así como después, porque ya aprendió algo y efectivamente es importante ese reconocimiento que se le debe dar a cada una de las personas, ayuda a reforzar el compromiso, la moral que tiene el equipo, es decir, sentirse cada vez en mejor estado, con mejor bienestar, mucho más motivados, y eso permite que se continúe con un desempeño cada vez más positivo, en la medida en que yo como que reflejo, como líder, reflejo cuáles son las cosas que está haciendo muy bien mi equipo y que lo quiero sacar avante. La empatía y el apoyo mutuo es importantísimo desde el proceso de liderazgo si queremos fortalecer esa cohesión de equipo y es hacer que los empleados que han vivido una situación crítica, cada uno, aunque tengamos crisis similares o estemos involucrados en la misma, cada uno lo está asumiendo de manera diferente. Por lo tanto, es necesario entender la preocupación que puede tener cada persona, ¿no? De tal forma que de esa manera le proporcionemos el apoyo emocional para restablecer la confianza en sí mismo, pero también la confianza en el equipo y que eso propicie el bienestar de todo el equipo mismo cuando entendemos y nos ayudamos y colaboramos y contribuimos entre todos. Necesitamos tener una visión y una orientación hacia el futuro. Entonces el líder necesita mantener esa visión clara y optimista del futuro, no porque hemos vivido una crisis, entonces todo ahora es negativo, no, que aprendimos de eso y debemos seguir todos los días, el sol vuelve a nacer, vuelve a salir, por lo tanto necesitamos ser optimistas frente a eso que el futuro nos está mostrando y eso nos lleva a que definamos metas claras, alcanzables, retadoras, que inspiren al equipo de trabajo a hacerse responsables de las tareas particulares, pero también a trabajar de manera conjunta, ¿no? Que haya un proceso de recuperación y de crecimiento y siempre se enfoquen en soluciones y en nuevas oportunidades. Construir un clima saludable de equipo implica, digamos que varias características, ¿no? La primera de ellas es la confianza que se genera dentro de los integrantes de un equipo. Y esa confianza se da cuando yo no tengo temor de expresar lo que yo pienso, mis ideas, mis opiniones, que puedo admitir claramente mis errores y que creo en que los compañeros me van digamos que a apoyar. Seguramente ese apoyo muchas veces también es retroalimentarme de manera constructiva, pero que están actuando siempre en beneficio del equipo. Una siguiente característica en esa construcción de equipo saludable tiene que ver con la comunicación, es decir, cómo dejo de pensar que genero conflictos con todas las personas que hacen parte del equipo y más bien entro a un proceso de comunicación claro, permanente, abierto, donde evito y doy claridad de tal manera que evito los malentendidos y aseguro que todas las personas del equipo estén alineadas con esos objetivos que se han formulado y que se anime a que cada persona participe activamente en las discusiones y discusiones entendidas como esa capacidad de formular nuestras ideas,
dar nuestras opiniones para la toma de decisiones de forma conjunta. Pero también es importante que nos pongamos en el papel de colaboradores, ¿no? Donde garanticemos que estamos primero comprendiendo hacia dónde está dirigiéndose el equipo de trabajo, que se aprovechan los dones, los talentos, las habilidades que cada una de las personas del equipo tiene, que efectivamente estamos asignando las tareas y los roles de acuerdo a esas habilidades, pero que todos queremos también participar de manera conjunta y logramos de alguna manera celebrar también por los resultados colectivos que hemos obtenido. De allí que es importante que dentro del equipo también se evidencie el compromiso. Y el compromiso involucra esa toma de decisiones de tal manera que aumente la disposición para hacer lo necesario para lograr los objetivos. Es decir, como que yo doy lo máximo que puedo cada vez, doy mi 1000%, refuerzo la participación y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como parte integral de un equipo. Pero no podemos hacer, digamos que ninguna de esas aspectos, la confianza, la comunicación, el compromiso y la colaboración, si no entendemos que es que somos diferentes y que lo que hacemos en un equipo de trabajo es complementando, ¿no? A veces queremos que es que mi compañero sea exactamente igual y realmente tiene fortalezas y áreas de mejora diversas y que las tareas se deben distribuir y maximizar de acuerdo a esas competencias individuales que cada uno tiene dentro del equipo y que debemos fomentar siempre que haya un aprendizaje mutuo, es decir, que cada uno de los integrantes del equipo aprenda del otro y de la otra persona y aprenda de esas diferentes contribuciones que se tienen. Vamos a ver un videito que lo que hace es ilustrarnos esas 5 características que vimos en un momento atrás para que la puedan identificar aquí en un videito cortico. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. ¡Ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡No! ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¡Oh! Bueno, un videito corto que nos permite darnos cuenta que efectivamente necesitamos dentro del equipo a alguien que los coordine, alguien que se genere confianza dentro del equipo, que efectivamente haya compromiso de cada una de los integrantes del equipo, que se puedan comunicar de forma apropiada dentro del equipo, pero que también haya ese valor por la diferencia, por la complementariedad, por lo que cada una de las personas puede dar dentro del mismo para lograr los mejores resultados. Pero sabemos que dentro de los equipos hay disfunciones, ¿cierto? Es decir, no todo funciona a veces de la mejor manera. Entonces, uno diría, pues esas disfunciones de equipo, cuando eso se presenta, ¿cómo lo afrontamos? Es decir, ¿cuál es la manera de poderlo trabajar? Entonces, una de las disfunciones de equipo es que las personas integrantes del equipo no se tengan confianza. Es decir, no se sientan seguros para poder decir, yo no sé esto me incomoda, me equivoqué aquí. Es decir, se muestran vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues construir confianza. Y para ello necesito fomentar esa apertura, que el líder de alguna manera sea transparente, honesto, que invite a que efectivamente si él como líder puede manifestar que se equivocó o como integrante de un equipo dice, bueno, yo me equivoqué, pues lo que estoy propiciando es que también las otras personas se sientan
con toda la confianza para poderlo manifestar. Una segunda disfunción es el miedo al conflicto, ¿no? Muchas de las personas que hacen parte de los equipos les da miedo opinar de forma diferente, tener puntos de vista diferentes. Como dicen, yo quiero evitar discrepar con la otra persona. Y esto muchas veces lleva a que se tomen decisiones erradas, pobres, que efectivamente no sean bien analizadas, que las soluciones sean poco creativas, porque pues como tengo miedo a confrontar a la otra persona, pues evito y por lo tanto más bien yo me quedo callado, dejo que una sola persona del equipo tome decisiones y aunque podría ir una solución mucho más robusta, mucho más creativa, más orientada seguramente al resultado de forma positiva, pues no lo hago. Entonces, lo que debo hacer es afrontar el conflicto, es decir, crear un ambiente sano donde el desacuerdo sea válido, donde es positivo y necesario para el crecimiento el que tengamos opiniones diversas, donde haya reglas claras, eso sí, para el debate, pero donde todas las personas se sientan escuchadas y respetadas, donde es válida la opinión de cada una de las personas. La siguiente disfunción de un equipo es la falta de compromiso, donde efectivamente los miembros no participan a veces en las discusiones abiertas, se quedan callados, no están de acuerdo en las decisiones del equipo y no las asumen como propias porque dicen como que yo efectivamente no participé en esa decisión, yo no me quiero hacer partícipe de ello, yo como que no quiero asumir el compromiso, pues ahí es una de las disfunciones porque recordemos que un equipo es el que está mirando siempre hacia un objetivo común. ¿Qué se debería hacer como coequiperos, como líderes, como integrantes de un equipo? Pues promover la participación y es asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de expresarse y que aporten sus ideas para tomar decisiones cada vez más robustas, donde es importante que las personas manifiesten lo que desean y lo que no desean, lo que se sientan incluidos en la toma de decisiones, en la participación. Y es posible que, pues, no todas las decisiones podemos tomarlas en cuenta, pero sí es importante que se escuchen, que se entiendan, que se apoyen y que son partícipes en las decisiones finales que están tomando como tal. Y las dos últimas disfunciones tienen que ver con la evasión de la responsabilidad, ¿no? Hay personas que no quieren hacerse responsables de lo que hicieron, ¿no? O de lo que dejaron de hacer o de las decisiones que tomaron y de la falta de atención de sus resultados. Discúlpeme que me va a tener que levantar 2 minutos, Anita. Acaba de llegar mi esposo Sí. y no tiene llaves. Si quieres, sigo acá, Sandrita, ¿sí? Sí, vale. Ok. Entonces, como les decía Sandra, otra de las disfunciones es no asumir responsabilidades, no comprometerme ni con el proceso ni con el resultado y por lo tanto, pues no estoy dispuesto como a rendir cuentas de lo que a mí me toque hacer. Y pues eso tiene efectos muy complicados porque cuando estamos trabajando en equipo que alguna de las personas no haga lo que le corresponde, pues va a tener un efecto negativo en el desempeño de otros. ¿Sí? Entonces, esa evasión de responsabilidad se puede mejorar o se puede trabajar aclarando lo que cada persona del equipo debe hacer, la tarea que le corresponde, el rol que tiene y el resultado del cual es responsable. Y que entienda también o que quede claro también cómo el resultado del trabajo de cada persona afecta positiva o negativamente el trabajo de otros. Es decir, negativamente cuando no cumplo y positivamente cuando estoy dando cuenta de lo que tengo que dar cuenta. Y en estos casos, pues es muy importante que cualquier líder de trabajo, de un grupo que está respondiendo por una actividad, pues fomente la cultura de rendir cuentas, es decir, de hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo cada persona del equipo. Eso es algo que le corresponde al líder de equipo. Ahí la dejo para que siga Sandrita y tal vez ahí hacemos un pare porque había una inquietud de un compañero de los participantes que tal vez aquí podamos darle un poquito alguna pista, aunque el tema que está abordando no es necesariamente relacionado Vale. con el objetivo de la sesión. Voy a cerrar esta slide, básicamente. Entonces,
La última disfunción tiene que ver con esa falta de atención a los resultados. Y es que muchas veces los integrantes de los equipos ponen sus objetivos personales, individuales, por encima de los objetivos de equipo y pierden como el foco de los resultados que necesitan obtener como equipo. Y lo necesario es que efectivamente se afronte sabiendo claramente cuáles son los objetivos que necesitamos alcanzar y cuál es de alguna forma, lo que cada una de las personas, y lo decíamos en aclarar responsabilidades, lo que cada persona tiene que hacer, pero cómo recompensamos también a los integrantes del equipo por aquellos logros colectivos que se obtienen en cambio de los individuales. El líder debe mantener a todas las personas que hacen parte del equipo con el foco puesto en la meta a alcanzar, en esa meta común, y destacar de alguna manera cuáles son esos resultados que como coequiperos se están compartiendo. No sé Y cuál es ahí, la... Sandrita, sí, Sí. había un comentario de Jorge Eliezer que decía por qué una persona que viene de abajo hacia arriba cambia su forma de actuar al tener otro grado dentro de la empresa. Yo voy a dar una parte como de la respuesta, Sandrita, y pues me complementan lo que considere conveniente. Julio César, yo creo que lo primero que nosotros debemos poder asumir con tranquilidad es que si alguien está cambiando de rol, está ascendiendo dentro de la organización, el nuevo rol le exige cambiar su comportamiento. ¿Mm? Le exige cambiar su comportamiento, tiene nuevas responsabilidades y esas nuevas responsabilidades hacen que necesariamente pues esa persona cambie. Digamos, hay un cambio que se da naturalmente por el cambio de rol que esa persona está teniendo. Pero también nosotros hemos visto que una de las cosas más difíciles en las empresas es cuando dentro de un equipo de trabajo ascienden a uno de los miembros del equipo y ese miembro que ascienden tiene de alguna manera ahora un rol de liderazgo sobre los que antes eran sus compañeros, sus iguales. Y por supuesto eso tiene que ver un poco pues con esa forma con estos elementos que de alguna manera estaba mencionando Sandra relacionadas con las disfunciones de equipo, ¿no? Y tal vez diría yo, Sandrita, que parte de lo que se presenta acá es que los compañeros de equipo ven al otro ahora como una persona diferente de ellos y ahí hay que volver a trabajar en temas de confianza entendiendo que esa persona ahora tiene un rol diferente, que esa persona ahora tiene un cargo que hace que probablemente tenga que supervisar mi trabajo y pues ahí también hay un compromiso de la gente del equipo pues para entender un poco que ese cambio se dio y que esa persona pues no, ya no estoy hablando todo el tiempo de tú a tú, sino que esa persona eventualmente me va a pedir cuentas de cosas, por ejemplo y puede ser que ahí haya conflicto, ¿sí? Entonces, con estos 5 elementos de las disfunciones que acaba de mencionar Sandra, tal vez podemos entender un poco lo que se da allí y parte de lo que es importante hacer es, uno, volver a construir confianza con esa persona desde un rol diferente al que venía compartiendo con nosotros. Poder afrontar el conflicto de esa manera respetuosa, entendiendo que probablemente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero que estamos dispuestos a entender que esa persona tiene un rol diferente, pero también hacerle pedidos, a hacerle solicitudes, porque eventualmente podemos sentir que algunos de los cambios de comportamiento no sean razonables, entonces también podemos hacer pedidos. Y dentro de las que me parece necesario destacar es pues asumir, aclarar responsabilidades. Este es el tema, yo creo, más claro dentro de esa situación y es que quien cambia de rol cambia de responsabilidades. Entonces, esas responsabilidades deben estar claras para el equipo y los coequiperos o sus compañeros de trabajo también están llamados a asumir una nueva responsabilidad en relación con esa persona que cambia de rol, como por ejemplo rendirle cuentas, ¿sí? No es fácil, es de las mayores dificultades que ocurren en las empresas, pero pues hace parte de los cambios a nivel empresarial.
Y había otro comentario de Alexa que creo que, Alexa, no somos Sandra o yo, tal vez en esta capacitación las llamadas a responder, yo la invitaría o incluso a Camila que nos acompaña, a que identifiquemos si hay un área de servicio al cliente en donde usted pueda presentar como las inconformidades que tiene con la atención que en determinados momentos puede haber recibido desde la organización, desde las tiendas, y también eventualmente, pues, si ha sido de alguna manera, ha sentido algún tipo de burla o de trato inadecuado, pues que lo pueda reportar. ¿Listo? Y entonces, habiendo dado como respuesta a estas dos inquietudes, vamos a aprovechar de la mejor manera 10 minuticos que nos quedan para trabajar, hablar un poco de lo que implica cuando hemos pasado por estas crisis, por estas situaciones de adversidad, necesitamos reinventarnos. Esa palabra estuvo muy de moda hace un tiempo, pero básicamente necesitamos saber que hay cosas que ahora funcionan diferente, que hay que transformarnos y esa transformación implica creatividad e innovación. ¿Para qué? Para impulsar la recuperación, bien sea del equipo de trabajo, bien sea del equipo familiar en determinado momento, es decir, de esos entornos en los que nos movemos. Y entonces, en ese orden de ideas, gracias, Sandrita, está primero cómo lo podemos fomentar un entorno de innovación para recuperarnos y eso, insisto, puede aplicar para cualquier área de su vida. Entonces, lo primero es que si nosotros acabamos de pasar por una situación crítica, es muy importante que podamos estimular la creación de ideas, es decir, la situación crítica nos pone ante una situación que es problemática y lo que nos puede ayudar a salir fácil de eso o a ir generando cada vez formas diferentes de comportarnos y de actuar frente a las situaciones críticas es compartamos la situación problema y escuchemos las ideas que tienen otros para dar sobre las potenciales soluciones, porque eso fomenta la creatividad y fomenta el pensamiento innovador y podemos encontrar soluciones que nosotros no nos habíamos imaginado. Una persona puede ver la misma situación que yo estoy viendo de una manera totalmente diferente, desde las cosas más simples hasta las más complejas. Pero hay que hablar de eso y pedir opiniones y tener en cuenta esas opiniones, porque si yo pido una opinión para después decir, ay, no, pero es que eso no me gusta, pues la cosa se complica. En ese sentido, fíjense la siguiente recomendación, promover la colaboración. Esto quiere decir que si yo pido esas opiniones diferentes, esas opiniones de otras personas, pues voy a tener perspectivas diferentes y voy a entender que hay personas que tienen talentos diferentes, diversos, que pueden estar contribuyendo con ideas y soluciones variadas en relación con lo que yo puedo proponer. Y esto implica también que las personas a las que yo les estoy pidiendo opinión, pues sienten que ese espacio de conversación es un espacio seguro, es un espacio confiable, es un espacio en el que podemos plantear cosas que eventualmente incluso puedan parecer un poco locas, pero que alguien dice, oiga, no, pero de esta idea podemos tener en consideración X o Y aspecto que puede ser muy valioso. Dar lugar a la experimentación y al error, es decir, cuando estamos pidiendo opiniones, perspectivas diferentes sobre una situación crítica, sobre un problema, hay que dar espacio o es importante decir, bueno, hagamos prueba. ¿Cómo nos va con esta idea A? ¿Cómo nos va con esta idea B? O tal vez estamos construyendo una tercera solución sumando A y B y haciéndole algunos ajustes, pero lo ideal es ponerla a prueba, es irnos y ver, empezar a tomar una decisión en relación con eso y actuar para ver si lo que estamos haciendo está funcionando bien o no está funcionando bien. Y si no está funcionando bien, pues volver a mirar alternativas diferentes. Y aquí aceptar el error, pero ojo, no se trata de, te equivocaste, todo bien, no hay lío, entonces damos palmaditas en la espalda, no. Aceptar el error implica también asumir responsabilidad. Y es listo, nos equivocamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cuál fue la causa que originó el error que se cometió? Y yo identifico la causa para saber cómo voy a actuar frente a eso y poder generar cambios. No nos podemos quedar cometiendo indefinidamente los mismos errores, ¿no? Entonces lo aceptamos, pero miramos cómo lo corregimos.
Y por último está la necesidad de adaptación, o sea, saber que ante cualquier situación de incertidumbre, de crisis, de adversidad, en general los seres humanos estamos llamados a adaptarnos. Eso quiere decir que lo que habíamos, la forma como habíamos pensado que íbamos a actuar en determinado momento, pues vamos a tener que ajustarla. La estrategia se ajusta, la solución se ajusta en función de qué, de la situación adversa que estamos planteando, pero también de los resultados que esperamos obtener y siempre pensando, en el mayor beneficio. Y pues para eso hay algunas ideas acerca de cómo podemos digamos, ser creativos. Sandrita, creo que usted abrió el video, yo lo tenía acá abierto, pero como está compartiendo, pues no sé si... Dejo de compartir para que tú compartas el video ya que lo Listo. tienes abierto. Gracias, Sandrita, sí. No me está dejando dar Camila, si optimizar nos puedes el ayudar para sonido. que comparta en el compartir. Ay, ¿Pusiste? ya, Vamos a ver si ahora sí me deja... te debe Es dejar. que no me está dejando, es que, bueno, creo que es posible que no lo escuchen bien porque no me está dejando optimizar sonido del video. Entonces, Entonces, pues, espérame, si quieres yo cojo el sí, video. porque Es que, Sandri, el suyo se escuchó, el primer video se escuchó súper bien, Sandrita. espérame a ver qué fue lo que... Entonces, vuelve a dejar tú de compartir y... Es que como me toca cogerle el link, un instante, vamos a mirar. ¿Sí le está Pero activando la pestañita de optimizar el video? sí, lo que necesito es... Tú estás compartiendo todavía, vas a seguir compartiendo para yo No, no, poder no, compartir. yo no estoy... Claro, ya, Ah, ahora ok, sí. mire, a ver si ahora puedo. Entonces, espérame. Compartir. Y me voy aquí. Él se para precisamente para que puedan leer. Ujú. Fíjense que esa incubación es un poco, no se lo tome personal, ¿no? Salga de sí mismo y mire cómo se conecta con el problema para poder generar soluciones diferentes. Vamos a ver qué pasa acá. Fíjense cómo mientras unos se enganchan en el problema y en ver que tienen la razón, pues los otros están buscando ideas que les ayuden
a solucionar el problema que tienen para poder atravesar. Vamos a ver qué pasa ahora que van a encontrar un pequeño bloqueo de nuevo. Bien, dense cuenta que cuando nosotros estamos hablando de estos procesos creativos, estamos hablando básicamente de esa posibilidad de solucionar problemas. Voy a compartir yo, Sandrita, y a compartir como una Ok, siguiente diapositiva para poder simplemente cerrar como la sesión, ¿listo? ok. Como explicar algún elemento básico acá. ¿Ya están viendo No, todavía mi no. pantalla? ¿Ya están viendo, Sandra? Ahora sí. Ok, bien. Entonces, dense cuenta que pues nosotros podemos tener muchas formas de afrontar los problemas y digamos que en este caso vemos o nos empecinamos en una solución que puede ser ganar-perder o nos vamos a buscar una solución ganar-ganar, que fue la que deciden los dos animalitos más pequeños y es saquemos a estos del camino y vemos otras opciones. Y para ver otras opciones, pues hay muchas herramientas de Déjalo en pantalla creatividad. completa, Anita, Sí, ya voy. para que no se Hay ve muchas comentario. herramientas de ejercicios de creatividad que pueden ayudarles a trabajar en esa solución de problemas. Entonces, se los voy a mencionar y a ir explicando, tal vez puedo pasar rápido por un par, pero estamos hablando de la lluvia de ideas, que es una invitación a que todas las personas de un equipo involucrados en una situación crítica, adversa, difícil, todas las personas voten ideas de cómo se podrían solucionar. Pueden ser las ideas más locas y entre más locas, de hecho, puede ser mejor. Y cuando tenemos todas estas ideas que se escriben siempre en POSIT, se escriben en papelitos y se pegan, y cuando yo tengo todas estas ideas como ahí, lo que ocurre es que nuestra mente dice, wow, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, puede ser que algunas separadas no funcionen bien, pero empezamos a mirar cómo reorganizamos esas ideas y cómo se pueden trabajar. El Scamper es una lluvia de ideas también, pero con base en unas preguntas que les voy a contar ahorita. Está otra estrategia que se llama los 6 sombreros para pensar. Está otra que se llama la matriz ERIC, que también depende de acciones, y otra de panel de expertos. En esa no me voy a detener mucho porque pues tal vez para este contexto no sea tan interesante. Esta es la que ya les explicaba de cómo se hace la lluvia de ideas. Entonces, nos enfocamos en la mayor cantidad de ideas, no criticamos ninguna, no evaluamos ninguna, fomentamos que la gente piense muy fuera de la caja, si sean ideas locas, y sobre esas ideas empezamos a ver cuál es la mejor opción, que era lo que ya les estaba comentando. El Scamper también es una lluvia de ideas, solo que aquí tenemos la posibilidad de mirar una serie de acciones, de tomar decisiones frente a acciones. Entonces, el Scamper se usa generalmente para mirar cómo se mejora un producto o un servicio. En general, las personas con las que nosotros nos vinculamos en estas formaciones trabajan en servicios, porque la construcción, las remodelaciones son servicios. Digamos, lo que ustedes hacen es prestarle un servicio a alguien. Entonces, ustedes pueden pensar allí qué pueden sustituir o qué pueden reemplazar para pensar de maneras diferentes. Pueden sustituir materiales, pueden sustituir componentes sin perder calidad. Entonces, allí empiezan a enfocarse y a botar todas las ideas que puedan. O pueden combinar ideas, combinar características. Yo puedo trabajar con un material A o con un material B de los que teníamos planteados, y eso puede ayudarnos con una crisis económica, por ejemplo, que está enfrentando el trabajo que estamos desarrollando. También puedo pensar en qué le añado a ese producto o a ese servicio.
puede ser que le añada un nuevo diseño, una nueva funcionalidad que me permita hacer un cambio, pero también puedo modificar cosas, puedo modificar, por ejemplo, el tamaño de una obra X o Y, por supuesto, concertada con el cliente, y eso me va a tener un impacto también en el costo. Entonces, o puedo cambiar la forma, estoy diseñando una cocina, decimos, no, cambiemos el diseño, cambiemos la forma porque eso nos está elevando los costos, o modifiquemos materiales y cambiamos también costos. Puedo también proponer, digamos, un uso diferente para algo que ya había planteado, que puede ser ese producto o ese servicio. Y ahí pues la idea es que siempre ustedes hagan preguntas y generen la mayor cantidad de preguntas y de respuestas. También puedo eliminar o simplificar cosas. A veces al comienzo nos imaginamos las cosas desde un ideal, y cuando entramos en la situación de adversidad y estamos pasando por ella, pues nos damos cuenta que cumplir con ese ideal va a ser difícil, que voy a tener que sacar cosas. Y finalmente está el reinvertir, es decir, el cambiar el proceso, el modificar el proceso. ¿Qué pasaría si se invirtiera el proceso que estamos llevando a cabo? Le puedo dar la vuelta, puedo empezar por otro lado, y eso puede pues, ser muy favorable. Y la de los 6 sombreros para pensar, y con esta voy a terminar. Bueno, no les voy a dar unas ideas básicas de la matriz también, sin tomarme mucho más de 5 minutos. Los 6 sombreros para pensar es tener en cuenta que todos pensamos de formas diferentes, pero todas esas formas diferentes de pensar nos ayudan porque nos dan ideas diferentes. Entonces hay personas que pueden pensar muy desde la emoción, desde cómo se sienten. Yo siento que eso no va a funcionar por esto. Yo tengo mi intuición que me dice que por ahí no es. Pero hay otro que piensa de una manera muy crítica, que se dice que es un sombrero negro. Él piensa con una perspectiva tanto de lo bueno como de lo que podría ser un riesgo. A él también hay que escucharlo. Hay otros que piensan siempre, bueno, pero es que ante eso que tú estás diciendo que es negativo, pues yo veo esta oportunidad, yo veo que podríamos hacer esto, que podríamos solucionar esto de aquella u otra manera. Ese sombrero, que es una forma de pensar, pues también hay que integrarlo. Hay otro que está siempre pensando desde los datos, los hechos. No, es que si hacemos X cosa, eso nos va a costar más, nos vamos a demorar tantos días más, vamos a incumplir con X o Y cosa. Entonces está hablando desde hechos y datos. Cuando esta persona hace eso, el verde puede entrar a proponer alternativas, el rojo puede entrar a plantear sus emociones, y así siguen construyendo. Luego está el amarillo, que es una persona que siempre expresa optimismo, y luego está el azul, que es una persona que tiene capacidad de hacer síntesis. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la lógica de que cada persona del equipo piense de una de estas formas, pues de manera intencional, yo puedo hacer un ejercicio en donde le digo a alguien, póngase en el sombrero rojo, póngase en el sombrero negro, póngase en el sombrero verde, en el blanco, en el amarillo o en el azul, y actúe desde allí para ver cómo sacamos las mejores ideas en el problema que tenemos. Y está la matriz ERIC, que es un ejercicio, es una matriz típica para hacer procesos de innovación, en donde, y esto se lo súper recomiendo, ERIC significa eliminar, reducir, incrementar y crear. Siempre pensando en cómo yo le agrego valor o cómo hago mejor las cosas. Entonces, a veces nos toca eliminar características que hemos pensado, eliminar procesos, eliminar tareas porque están siendo engorrosas o no le están agregando valor a lo que se está haciendo. Entonces, lo saco, lo quito. O reduzco cosas que no son necesarias, cosas que en lugar de mejorar el proceso lo dificultan. Por ejemplo, cuando hacemos con empresas análisis de este tipo, casi siempre nos dicen que reduzcamos las reuniones o que reduzcamos el tiempo de las reuniones. ¿Por qué? Porque son inoperantes, porque la reunión no se hace para lo que se tiene que hacer y todo el mundo empieza a echar globos y a divagar y las cosas no se concretan. Entonces, reduzcamos la ineficiencia de una reunión, por ejemplo. Incrementar lo que genera valor, qué es lo que sí le da valor a nuestro trabajo. Por ejemplo, tener conversaciones seguidas con el cliente. Venga, incrementemos
las reuniones con el cliente o las conversaciones con él a medida que tenemos avances de lo que estamos desarrollando para que sepamos si tengamos en cuenta cómo él se está sintiendo con el proceso. Y finalmente, ¿qué podemos crear diferente que nos agregue valor? O sea, ¿qué cosas no habíamos ofrecido que eventualmente podemos ofrecer ahora y que el cliente nuestro percibe como una cosa valiosa? Por ejemplo, el cliente me dice, mira, yo voy a atender todas las, vamos a suponer que estamos haciendo una remodelación y la persona a cargo de la remodelación me dice, mira, te voy a dar un valor agregado y es que todas las reuniones que haya que hacer con los vecinos de tu conjunto para evitar molestias y quejas y reclamos por la obra que tú estás haciendo, yo las atiendo, tú no tienes que poner la cara. ¿Sí? Me está dando valor, está creando algo que yo no, me está dando algo que yo no esperaba dentro de ese contrato que hicimos y que me dice las cosas pueden ir mejor. Entonces, las posibilidades de innovar cuando tenemos dificultades, adversidades, crisis, problemas dentro de la prestación de un servicio o el desarrollo de un producto, pues son muchas. Aquí esto es un abrebocas, amigos, no pretendemos que sea súper profundo para que ustedes se lleven como todas las herramientas, pero por lo menos que las conozcan y que sepan que siempre hay formas diferentes de hacer las cosas y que apoyarnos en los otros, en hacer preguntas, en conversar con otros, en pedir opiniones, es siempre muy importante para tener un equipo armónico que responde de la mejor manera a las crisis. Esto es como todo, Sandrita, y lo prometido es deuda. 8:10, efectivamente me gasté 5 minutos y vamos a dar un tiempo por si alguien tiene preguntas, tiene observaciones, quiere hacer algún comentario en el chat. Y en todo caso, pues también nos gustaría que escribieran en el chat cómo se sintieron, qué se llevan, qué aprendizaje. Por favor, las personas que están allí en el chat, si nos pueden dejar una palabrita de cómo se van, pues sería muy valioso para nosotras como retroalimentación. Aquí ya hay dos que Sí, hay ya que he pensarles. leído de gracias, gran tema, buenas noches, excelente capacitación. Bueno, hacía mención también al video de a veces queremos ser siempre los primeros, eso también. Es decir, que ya vemos aprendizaje. Otros decían, nos toca sacar de lo malo, de los errores, lo bueno para mejorar. Los errores son aprendizajes para mejorar. Ahí ya va un aprendizaje que nos habían dejado. Todo excelente, sí, excelente, nos dicen las personas. Eh, bueno, pues qué bien, que muchas gracias. Excelente taller, son muy buenos. Nos alegra muchísimo, Ana María y a mí, que efectivamente se lleven aprendizajes, que les permita reflexionar, que saber que todos de alguna manera hemos vivido crisis, pero que hacemos parte de los equipos y que tenemos muchas herramientas para poder salir de ellas avantes de la mejor forma. Así que gracias, dice John, que le encantó. Con más riqueza de conocimiento, nos dice William. Así que pues nos alegra muchísimo. Muchas gracias por haber estado hasta este momento, tiempo, hora y lugar. Así que bendiciones para todos. Ricardo nos dice que el método Eric muy bueno, bueno, fabuloso que lo puedan empezar a apropiar y hacerlo suyo. Vale, muchísimas Les gracias deseamos una a excelente todos. noche, que descansen y muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, como siempre, la presentación queda a disposición de ustedes en la plataforma, como ya lo saben. Muchas gracias. Gracias, Camila, muy Listo. amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la dedicación y por compartirnos toda esta información. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están conectados, que estuvieron durante toda la sesión súper activos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en nuestro canal de YouTube o en el sitio de Academia Constructor. Al igual, pues les comparto el link por el chat.
Nuevamente, muchísimas gracias a todas y nos vemos en una próxima. Vale, Feliz muchas noche. gracias. Hasta Bendiciones. luego, Que tengan gracias. bonita noche. Chao, Anita. Chao, Sandrita.